Trabajo colaborativo de la fase intermedia 4. Mi nombre es Claudia Patricia Muñoz Padilla del grupo 67 con la tutora Diana Milena Calimán. Entonces, esa es la muestra que estamos trabajando con mi grupo. Es la muestra que hemos utilizado para hallar la prueba ANOVA. Entonces yo para hallar la prueba ANOVA, lo que vamos a hacer es a comparar la duración de llamadas de 15 clientes de nuestra empresa de internet domiciliario para verificar si la duración de las llamadas depende del asesor. Entonces acá yo he tomado esos tres asesores, el asesor 4, el asesor 6 y el asesor 7, de los que he tomado 5 datos por cada uno para un total de 15 datos. Entonces iniciamos hallando la media con esta fórmula que es promedio de B9 a la B14, que es esta columna de acá. Igual para esta y igual para esta otra casilla. La varianza la hemos tomado con esta fórmula que es var de B9 a la B14. La desviación, la fórmula desvet de B9 a B14 y la n, que es el tamaño de muestra, donde hemos contado la cantidad de datos que hay en estas casillas. Y acá la sumatoria de todos los datos que hace referencia a la duración de minutos por llamada que hace cada asesor. Y así sucesivamente para cada una de las siguientes casillas empleando las mismas fórmulas. Entonces ya teniendo estos datos vamos a hallar lo que es el análisis de varianza de un factor que está ubicado en esta tabla, que hace referencia a un resumen de toda esta tabla que tenemos acá. También tenemos el análisis de varianza, que lo hemos hallado de la siguiente forma. Acá en datos, vamos a análisis de datos, hemos tomado la opción análisis varianza de un factor, damos a aceptar y posteriormente pasamos a seleccionar esta casilla de acá para seleccionar los datos que vamos a graficar, que en este caso son esos de acá, son los asesores y los datos de cada uno de ellos. Entonces ya tomando eso nos da estas casillas. Podemos comparar acá el resumen. Vemos acá cada uno de los asesores, la cuenta, que es el tamaño de la muestra de cada uno, que es para 5, la sumatoria de cada uno de los datos, 130, 81 y 48, acá los podemos ubicar, el promedio, que es acá la media, el 26, 16,2, 29,6, acá está, y la varianza, que están ubicadas acá, y que los podemos ver acá también. Seguidamente hemos hecho un análisis de la varianza que nos lo ha graficado en esta tabla de acá, que es el origen de las variaciones, suma de cuadrados, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, F, probabilidad y el valor crítico para F. Ya teniendo la prueba ANOVA podemos pasar a hacer la prueba 2K. Entonces acá tenemos la medida del grupo 1, la medida del grupo 2 y la medida del grupo 3 y la cantidad de la muestra, que son 5 para cada una. Tenemos también el cuadrado medio del error, que es el que hemos tomado de acá, del promedio de los cuadrados dentro de los grupos. Entonces, este número lo vamos a ubicar acá en el cuadrado medio del error. El estadístico Q de 2K, que este lo hemos tomado de la siguiente tabla. Entonces hemos tomado esta de 5 porque estamos trabajando con la significancia del 0,5%. Ese es el nivel de confianza, perdón, el 0,5%. Entonces nos hemos ubicado en la casilla número 3 porque solamente estamos trabajando con 3 asesores. Y hemos tomado acá la del 12, acá 3,77%. Porque si podemos observar acá en la prueba ANOVA, los grados de libertad dentro de los grupos es 12. Entonces, por eso hemos tomado ese número y vemos que es 3,77. La diferencia absoluta la hemos tomado de la resta entre la media del grupo 1 y la media del grupo 2. También tenemos acá el error estándar de la diferencia que lo hemos hallado con esta fórmula que está acá. La amplitud crítica, que es B10 por B13, que B10 hace referencia al estadístico Q de 2K
y B13 es el error estándar de la diferencia. Y aquí ya pues automáticamente se nos van a cambiar los valores para la media de cada uno de los grupos. Entonces aquí vamos a ver si hay diferencias o no. Entonces acá vemos que nos arroja que no hay diferencia entre las medias de cada uno de los grupos. Ahora vamos a pasar a calcular el JI cuadrado, que es la prueba no paramétrica. Esta es para probar que los datos de la variable del consumo de kilobyte se distribuyen como una normal. Bueno, entonces acá en la prueba no paramétrica es para probar si un conjunto de datos, en este caso el consumo de kilowatts, que es acá toda la muestra, acá hemos tomado toda la muestra con la que hemos trabajado. Entonces es para saber si el consumo de kilowatts siguen o no siguen una distribución que ya se conoce. Entonces vamos a probar si el consumo de kilowatts es una distribución normal, como dice acá, se distribuyen como una normal. Entonces, ¿qué necesitamos? Esos son los siguientes datos. El tamaño de la muestra, que son 52, acá nos lo ha contado de la columna A, 7, a la fila 58. Entonces nos arroja 52 datos. El mínimo, hemos hallado el mínimo, hemos hallado el máximo, el rango, que es la resta entre el mínimo y el máximo, el intervalo de clases, que nos ha dado 6,70, que es el número de casilla que vamos a tomar acá, pero pues no podemos tomar un número de casilla 6,70, entonces lo hemos redondeado y nos da 7, entonces acá vamos a tomar 7 filas. La amplitud es el rango, el rango dividido entre el intervalo de clases. El nuevo rango, el máximo rango, la media, que es el promedio entre B7 y B58, que es el consumo de kilowatt, y la desviación, que es con la resta de B.M de la B7 a la B58. Entonces, pues ya teniendo esto, vamos a hallar acá esta casilla. Sabemos que tenemos que usar 7 filas. Acá es el consumo de kilowatt, entonces esas son las variables. Para esta primera columna, pues para empezar acá, tomamos el mínimo. Y acá en esta parte, entonces ya lo que hacemos es al mínimo restarle la amplitud y nos da este dato. Y acá este dato, pues ya tomamos la casilla I18, que es la anterior, la que hemos hallado acá. En esta hacemos lo mismo. Tomamos el consumo de kilowatt de este cuadro y le vamos a sumar la amplitud y así sucesivamente para cada una de estas. Pues acá ya tenemos la I19 y acá pues hacemos lo mismo, ya podemos arrastrar para que la fórmula nos diga y obtener los demás datos. Acá es la frecuencia observada, vamos a tomar el número de clientes que han consumido entre 89,36 y 504,5099 kilowatts. Y acá también hemos contado para cada uno de estos para saber cuál es la cantidad de clientes que han consumido esta cantidad de kilowatts. Entonces acá Z1 es estandarizar el consumo de kilowatts. Entonces acá vamos a iniciar en esta, esto la vamos a dejar en blanco y acá vamos a iniciar que en esta tomamos el consumo de kilowatts, le restamos la media y lo dividimos en la desviación y así vamos a hacer en la siguiente casilla. En esta anterior, en esta casilla, pues vamos a hacer lo mismo, pero entonces ya serán el consumo de los límites inferiores de cada rango, que ya es esta columna de acá. Acá para hallar las probabilidades, es la probabilidad de que el consumo de kilowatt me caiga entre estos dos números, porque pues acá como están 0, entonces lo vamos a tomar como la siguiente fórmula. District norma están L18 y 1, porque es uno solo. Acá en la siguiente ya lo que vamos a hacer es restarle a este Z2, le vamos a restar este Z1, entonces
este es el AL19 y acá ya le vamos a restar lo que es la K19 con esta fórmula, que district norm está en L19, 1, district norm menos district norm está en N, K19, 1. A este le vamos a restar este para que nos dé la probabilidad de que nos caigan entre estos dos números. Bueno, ahora acá lo que es la frecuencia esperada. En la frecuencia esperada, lo que vamos a hacer es que con esta fórmula, entonces acá lo que vamos a hacer es el tamaño de la muestra, le vamos a restar, perdón, lo vamos a multiplicar por M18, que es la probabilidad. La muestra la vamos a multiplicar por la probabilidad y tenemos la frecuencia esperada. Entonces vemos que acá esta es la frecuencia observada, que es lo que tenemos. 9 clientes están consumiendo esta cantidad de kilowatts. Y en la frecuencia esperada es de que solamente 7.7 o digamos que 8 clientes van a consumir esta cantidad de kilowatts. Entonces acá vamos a hallar cada uno de los siguientes datos de esa misma manera. Entonces lo que vamos a hallar es el estadístico de prueba, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es que a la frecuencia observada, que es esta la frecuencia observada, le resto la frecuencia esperada, lo elevo al cuadrado y lo divido entre la frecuencia esperada y me va a dar este dato como estadístico de prueba, y así sucesivamente para cada una de las filas. Cuando ya tengo toda esta columna, lo que voy a hacer es que la voy a sumar y con eso me da el estadístico de prueba. Acá entonces ahora sí pasamos a hallar el estadístico calculado, que lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos el nivel de confianza, que es el 5%, K7, que es la clase, la que tenemos el intervalo, acá la que hemos tomado, M2, entonces ¿por qué hemos tomado M2? M es el número de parámetros de la distribución normal, entonces como eso es una distribución normal, tiene 2, que es lo que hace referencia a la media y la desviación. Y acá pues tenemos los grados de libertad, este lo hemos hallado con el número de parámetro y el intervalo, entonces ahí nos da como grado de libertad 4. Teniendo estos datos ya vamos a hallar lo que es el estadístico teórico en esta fórmula. Entonces para el estadístico teórico vamos a usar los grados de libertad y el nivel de confianza, entonces lo hacemos con prueba check-in y los grados de libertad y el nivel de significancia, y eso nos da 9.48. Entonces ahora para saber si esto es es normal o no es normal, si la distribución es normal o no es normal, lo que vamos a hacer es comparar este número con este número. Si este número de acá es menor al ese de acá, que es el teórico, o sea, el estadístico de prueba tiene que ser menor al estadístico teórico para que esta sea normal, pero como acá vemos que 10.51 es mayor a 9.488, entonces podemos decir que el consumo de kilowatt no es normal. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.